Listo, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy en la clase de historia del cuarto parcial. Esta es la primera clase del cuarto parcial, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy es el mercantilismo. Para hablar de mercantilismo tenemos que hacer, vamos a recordar algunos temas anteriores a este, ya que ustedes, como saben, estamos en esto de la pandemia y nos tocó seleccionar las destrezas más importantes y las que vamos a trabajar. Por eso no vimos unos temas anteriores. Para hablar de mercantilismo tenemos que recorrer un poco más la historia y ver desde dónde iniciamos, ¿no es cierto? Iniciamos en la historia con una comunidad primitiva. Esta comunidad primitiva nos dice que todo, ¿no es cierto? En la comunidad primitiva a nadie le pertenecía nada. Todo era distribuido para todos de una forma equitativa o según las necesidades que tengan, ¿no es cierto? Una vez que hubo un cierto excedente de productos, de alimentos, pasamos a un nuevo, estos se llaman modos de producción, ¿no es cierto? El modo de producción de la comunidad primitiva. Luego pasamos al modo de producción esclavista, donde la tierra ya no tenía la importancia, ni tampoco era todo de forma igualitaria, sino que habían unas clases que estaban o que tenían más importancia, más poder, ¿no es cierto?, que otras. Este era el caso de los esclavistas y los esclavos, donde los esclavos no eran considerados seres humanos, simplemente eran considerados ni siquiera animales, ¿no es cierto?, sino objetos de trabajo. No tenían ningún derecho, eran explotados. Fue esta una época muy, muy mala para el ser humano, ¿no es cierto?, donde se veía mucha miseria en una parte y mucha riqueza en otra. Posterior a esto pasamos a un nuevo modo de producción, que era el feudal. El feudal, donde lo más importante vuelve a ser la tierra, ¿no es cierto? La economía estaba basada en la tierra y en la posesión de tierra, es decir, el que más tierra tenía, tenía más poder económico, ¿no es cierto? Entonces, en este modo de producción feudal tenemos asimismo dos clases sociales que estaban interpuestas, ¿no es cierto?, que una era superior y la otra inferior, que eran los señores feudales y los siervos. Los señores feudales eran los dueños de la tierra y los siervos eran las personas, todo el pueblo, ¿no?, los que trabajaban estas tierras. ¿Para quiénes? Para los señores feudales. Una vez que pasa esto, de la misma forma, siempre que existe un excedente de riqueza, pasamos a un nuevo modo de producción. Y eso también sucedió en el feudalismo, ¿no es cierto? Hubo una acumulación de riqueza y esto gracias a ¿qué? A la acumulación ¿cómo le podemos llamar? Igual, ¿no?, de riqueza que fue extraída de América. Entonces, esto todo se basa en la conquista. Entonces, por esto aparece ya el capitalismo, o los inicios del capitalismo, que es el mercantilismo, donde ya tiene mayor importancia el dinero, ¿sí?, el capital. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Les he hecho un modo de resumen de los temas que no vamos a ver, y para que también tomemos en cuenta que todo va encadenado, ¿no? Y vamos a ver ahora lo que es el mercantilismo. Iniciemos. El mercantilismo, nos dice aquí, esta doctrina nace con la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. El mercantilismo es el conjunto de ideas o doctrinas económicas
desarrolladas durante los siglos XVII y XVIII, según el cual la prosperidad de un Estado reside en el capital que puede acumular a través del comercio. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces el mercantilismo es una etapa que da origen al capitalismo. Entonces, este mercantilismo tiene una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no es cierto? Como ya les venía diciendo, y tiene su origen ¿en dónde? En la acumulación originaria de capital que se da gracias a las conquistas que se dieron en América y a todo el oro, la plata, todos los minerales que se llevaron de América y entre otras muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, debido a esto se da una acumulación originaria de capital. Y surge también este tema que nos dice que la prosperidad de un Estado reside en la cantidad de riqueza que acumuló. ¿Mediante qué? Mediante el comercio. Por eso ustedes pueden observar igualmente estas imágenes que hacen referencia a eso. Y de la misma forma ustedes saben que la capacidad adquisitiva o el valor que puede tener una moneda en un estado también está respaldado con cierta cantidad de oro que está en el Banco Central de cada uno de los países, ¿no es cierto? Eso sí teníamos conocimiento. De la misma forma que deben ustedes también tener en conocimiento que antes de que haya esta reserva en cada uno de los bancos de los países, las monedas eran hechas de estos materiales, ¿no es cierto? De oro, de plata, de bronce, y según el tipo de material que era la moneda, tenía un valor adquisitivo. Bueno, esto solo para que tengan presente, chicos. Vamos a continuar. El mercantilismo tenía como objetivo el enriquecimiento de la nación y se basaba en la acumulación de metales preciosos, oro y plata, el impulso del comercio exterior. Entonces, por favor, chicos, tengan muy presente, el mercantilismo tenía estos dos principales objetivos. ¿Para qué servía esto? Para el enriquecimiento de una nación. ¿Cuál era el primero? Acumulación de metales preciosos. Sí, oro, plata, etcétera. Principalmente eso, ¿no? Y otro punto que era importante también, el comercio exterior. Vamos a la siguiente que nos dice, las principales medidas de la política mercantilista fueron, entonces tenemos tres principales medidas, ¿no? El fomento de las manufacturas, la intensificación de las manufacturas en cada país permitió aumentar la producción de mercancías destinadas al comercio, proteccionismo. Entonces, ustedes saben, chicos, que, por ejemplo, América siempre ha sido una fuente de provisión de materia prima. Entonces, yo creo que ya en otra clase también hablé de esto, ¿no es cierto? Siempre hemos sido provisores de materia prima para los países desarrollados, quienes a la vez nos venden productos manufacturados. ¿Qué quiere decir manufacturados? Procesados, ¿no es cierto? Aquí interviene que las fábricas. Nosotros vendemos chocolates y ellos, perdón, cacao y ellos nos venden chocolates. Entonces, ¿qué es lo que va a costar más siempre? El producto manufacturado. ¿Por qué? Por la elaboración que ha tenido, ¿no es cierto? Y el proteccionismo igualmente se refiere al mercado que cada una de estas fábricas busca. Generalmente todas estas grandes grupos, ¿no es cierto?, económicos, se reparten a todo el mundo los mercados. Es decir, por ejemplo, cierta marca de vehículos no puede venir a Latinoamérica, solo para Norteamérica, o quizás solo para África y así sucesivamente. Todos esos grupos se reparten ya los mercados, chicos. Cada uno se adueña del mercado, como quien dice, y eso sucede no solamente con las marcas importantes, yo que sé, de vehículos, etcétera.
inclusive aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Las marcas, digamos, de leche, yo que sé, yogures, Alpina, por ejemplo, puede venderse en Pichincha y no puede venderse en Loja, digamos. Es así que funciona el capitalismo. Se reparte los mercados, ¿sí? Entonces, la siguiente nos dice, para proteger el propio comercio se imponían fuertes impuestos aduaneros a los productos extranjeros, que de este modo resultaban más caros. Entonces, esta es otra forma para proteger el mercantilismo, ¿no? Nos dice aquí, poner impuestos a los productos extranjeros. ¿Para qué? Para que el comercio interno sea más beneficioso. La explotación de las colonias, las materias primas y los metales preciosos de las colonias eran enviados a los países europeos. Entonces, principalmente, mire esto, la extracción de materia prima, sí, oro, plata, todo lo que se llevaron de América sirvió para fomentar o para incrementar la economía de las potencias que estaban surgiendo en Europa, no así España, aunque España fue la que sacó más minerales de toda América Latina, ¿no es cierto? No fue una de las potencias en ese entonces, más bien sirvió de paso y toda la riqueza que llegó a España salió por la misma a otros países que al fin y al cabo llegaron a ser potencias. ¿Y por qué se dio esto, chicos? Porque España se mantenía todavía en un modo de producción feudal y no daba este proceso de cambio todavía al mercantilismo, mientras que otros países como Inglaterra, por ejemplo, ya se encontraban en este proceso del capitalismo, ¿sí? Ahora vamos a ver la burguesía y los gremios. La burguesía es una clase social que se caracteriza por poseer medios de producción propios y gracias a esto es que establecerá una relación de explotación con el proletariado o grupo social obrero al cual le comprará su fuerza de trabajo. Entonces, en cada uno de estos modos de producción siempre hay una clase social que se superpone a la otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la única que no teníamos era en la comunidad primitiva, ya que ahí no había clases sociales. Luego, en el esclavismo, de la misma forma, esclavistas y esclavos. En el feudalismo igual, señores feudales y siervos de la gleba. Y de la misma forma, en este nuevo modo de producción que estaban haciendo, se da esta relación antagónica entre estas dos clases sociales, que era la burguesía y el proletariado. Entonces, ¿quiénes pasaron a formar parte de la burguesía? Los dueños de los medios de producción, fábricas, etcétera. Los dueños de los comerciantes prácticamente pasaron a ser parte de la burguesía. ¿Por qué? Porque tenían el poder económico, ¿no? Y los proletariados, todos aquellos que formaban parte del pueblo y tenían la necesidad de qué, de trabajar en esas fábricas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacían? Vendían su fuerza de trabajo. Entonces tenemos claro esto, ¿no? Que surgieron dos clases sociales, una que era la burguesía y otra el proletariado. Y seguimos, dice, en este contexto surge la clase social burguesa, que no basaba su riqueza en la posesión de tierras, ni dependía de los señores feudales. Eran personas libres, cuya riqueza provenía del dinero obtenido gracias a su trabajo, relacionado con la artesanía, el comercio. La pequeña burguesía la formaban artesanos y pequeños comerciantes que vivían modestamente. Entonces, como les digo, chicos, en cada uno de los modos de producción han existido esta relación antagónica de clases, ¿sí? Y nos dice aquí que ya esta burguesía no dependía de nadie, es decir, pasó a ser ya una clase social independiente que tenía muchísimo poder económico, ¿sí? Entonces, es de aquí también que se deriva este cambio
este cambio de modo de producción al capitalismo, ya que esta nueva clase social, la burguesía, no quería tener solo el poder económico, ¿no es cierto? También quería tener el poder político. Y es así como va dando este proceso en la historia, chicos. Vamos a continuar. Entonces teníamos anteriormente la pequeña burguesía, que estaba formado por artesanos y pequeños comerciantes. Y también teníamos una alta burguesía, mire, que estaba integrada por mercaderes y banqueros, que eran ricos e influyentes y se relacionaban con la nobleza latifundista. Entonces, si los anteriores, en la anterior que vimos, la pequeña burguesía, eran artesanos y comerciantes, ¿no es cierto? Esta alta burguesía ya eran mercaderes, banqueros, mire, personas ya que tenían muchísimo más dinero, ¿no es cierto? Muchísimos más ingresos. Y que estaba relacionado con la nobleza latifundista, mire. Como ustedes pueden observar ahí, la nobleza tiene que ver con la corona, ¿no es cierto? Como, bueno, en el modo de producción latifundista teníamos ahí que imperaba la monarquía. Ahora en el capitalismo vamos a ver que impera la república, el presidente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta nobleza que ya quedaba atrás se apoya en esta nueva clase burguesa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía todos los medios económicos para poder seguir con generando más riqueza, ¿sí? Ya chicos, entonces vamos a continuar. Nos quedamos hasta la nobleza, ¿no? Nos dice aquí, vivían en la ciudad y ocupaban cargos en la política, pero la mayor parte de los habitantes de la ciudad eran aprendices, criados y gente sin oficio que vivían de forma muy humilde. También había mendigos, enfermos que subsistían gracias a la beneficencia. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre que existió ya este exceso, este excedente de capital, también existió la desigualdad entre pobres y ricos, ¿no es cierto? Y todos estos que nos dice aquí, aprendices, criados, toda esta gente pasa a formar parte de qué, del proletariado. Vamos a la siguiente. Los gremios o las corporaciones eran asociaciones económicas de origen europeo, implantados también en las colonias, que agrupaban a los artesanos de un mismo oficio y que surgieron en las ciudades medievales hasta finales de la Edad Moderna, cuando fueron abolidos. Tuvieron como objetivo conseguir un equilibrio entre la demanda de obras y el número de talleres activos, garantizando el trabajo de sus asociados, su bienestar económico y los sistemas de aprendizaje. Entonces aquí en el proletariado surgen estos gremios. Lo que tenemos hasta la actualidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la actualidad tenemos gremios de maestros, gremios de choferes profesionales, gremios de taxistas, bueno, cooperativas, gremios de taxistas, etcétera, ¿no? De todo hay. ¿Quién me dice un gremio? Nadie, si están. Jonathan, ayudarame por favor con el control de cámaras, ¿no? Bueno, etcétera, chicos. Entonces, los gremios, ¿para qué han servido siempre? En la antigüedad nos dice que servían para agrupar, ¿no es cierto?, en una sola aquellas personas que tenían los mismos oficios, las mismas cualidades o los mismos trabajos. Bueno, en la actualidad tiene un objetivo diferente, ¿no es cierto?, que es que luchar siempre por los derechos de los agremiados en este caso, ¿no? Y bueno, etcétera. Vamos al siguiente. Aquí nos habla también un poco más de los gremios. Los gremios establecían algunas normas o estatutos para regular el oficio. Por ejemplo, el establecimiento de los sueldos, las normas de trabajo, los días festivos,
las técnicas de fabricación del producto, etc. Todo esto variaba en función del oficio, la fijación de los precios de venta y la limitación del número de maestros que podía ejercer la profesión. Entonces, como ustedes pueden observar, chicos, para esto es lo que servían los gremios, ¿no? Nos dice aquí que establecían diferentes normas y estatutos para los diferentes oficios que existían. Entre ellos también, mire, fijaban un tipo de sueldo, tenían normas de trabajo, ¿no es cierto? También se tomaba en cuenta algunos días festivos y etcétera, todo lo que tenía que ver con el producto que elaboraban. Vamos a continuar. Cada gremio se encomendaba a un santo que se convertía en su patrón. Actualmente los oficios tradicionales todavía conservaban la festividad de su patrón. Los gremios también establecían varias categorías de artesanos. Entonces, generalmente los gremios tenían que ver con un oficio, ¿no? Ya, aquí nos dice el aprendiz, mira, tenían diferentes, el aprendiz, el oficial, el maestro artesano. Entonces, el aprendiz empezaba de niño a aprender el oficio de un taller, el maestro se hacía cargo de él o lo alojaba en su casa. Continuó, el oficial pasaba la etapa del aprendizaje cuando ya se dominaba el oficio, se cobraba ya un sueldo. Entonces, este es el proceso que tenían ellos, ¿no? Luego seguía el maestro artesano, era el único que podía tener un taller propio. Para hacerlo debía superar un examen y realizar una obra maestra. Los maestros controlaban los gremios y se convirtieron en personas muy influyentes y poderosas. Ya bueno, chicos, entonces este ha sido el tema del día de hoy y vamos a pasar de igual forma a ver si pusieron atención, ¿no?